Muy bien, pues llegó el momento, Neidy. Sí. Llegó el momento de tu demostración de lo aprendido. Hemos estado dialogando mucho y sé que has tenido tú muy profundas reflexiones en relación a este tema. Tengo la seguridad de que tienes muchas cosas que compartir, muchas que ya hemos dialogado y a partir del día de ayer, que por cierto te dormiste ya muy tarde atendiendo esta tarea que a ambos nos importa mucho para concluir este contenido, pues es con intención de que tú destacaras los aspectos que a ti te nace compartir a partir de esta experiencia que tenemos. Entonces, adelante, Navy, tú me vas a estar compartiendo esos aspectos que te han parecido más importantes, más significativos, y en el proceso pues iremos platicando. Ajá. Sí, como bien lo menciona, pues estuve trabajando en lo que es el producto y mi producto va basado en lo que es por qué importa el amor. Durante la tutoría que hemos tenido, en ese aprendizaje lo que a mí más me interesó fue que surgió una pregunta. La pregunta, usted la hizo en el mismo momento cuando estábamos en el tema, le pareció importante y a mí también me pareció importante y la pregunta es, ¿qué sería de las personas adultas en el mundo si aseguramos calidad en la primera infancia? Esa pregunta, después de que yo les explique todo esto, va a tener un sentido esta pregunta. Como el tema lo dice, ¿por qué importa el amor? En nuestra vida, la vida de infancia empieza del neonatal y termina a los 8 años la primera infancia. Aquí se dice que es muy importante que tengamos mucha responsabilidad en lo que es en esta etapa, porque esta etapa se va a venir a reflejar en lo que es la vida adulta. ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena infancia, vamos a tener problemas que es obesidad, problemas de cardiovasculares, dificultad de pensamiento matemático, trastornos de lenguaje. Vamos a tener dificultad en criminalidad. Entonces, todos estos problemas a largo plazo se vienen a reflejar en la vida adulta. Ahí dice que los primeros 3 años, lo que es de 1 año a 3 años, es donde se debe de tener mucho más importancia en los niños. Por ejemplo, abarca lo que es una buena nutrición, una buena crianza. Todo eso es lo que nosotros como mamás debemos de reforzar más en ese aspecto. Si un niño no tiene una buena alimentación, el niño va a tener en su vida adulta va a tener mucho estrés. Entonces, también si un niño no tuvo una buena infancia, no tuvo una buena crianza familiar, el niño va a tender, por ejemplo, si un niño convive mucho entre la familia, hay muchos conflictos, el niño realmente es lo que va a desarrollar más conflictos. Pero si hay más amor, es lo que él más va a desarrollar en esta etapa de adulto. Y en el proceso hubo algunas palabras, por ejemplo, como cortisol. O sea, se hablaba que si un niño, o sea, que el cortisol está siempre presente, ya me lo decías tú en los momentos de diálogo, pero se hablaba que si tenías menos, que si tenías más, y que si se concretaba eso en los primeros 3 años, algo pasaba en la vida adulta. Ajá. ¿Qué me puedes decir tú de eso? Por ejemplo, el cortisol es algo que se desarrolla en la sangre. Ajá. Como bien lo menciona usted, es algo que tiende a elevarse o tiende a bajarse. Esto sucede cuando el niño tiene mucha convivencia, por ejemplo, conflictos. El niño se le desarrolla mucho, se le eleva mucho ese cortisol. Entonces el niño tiende por ejemplo, a reaccionar siempre mal cuando se le eleva el cortisol. Eso también
El cortisol también depende de que se desarrolle, que se eleve o se baje en esos 3 años. Si el niño no tuvo ese problema durante esos 3 años, él ya después va a tomar las cosas con más paciencia. Ya después no se le va a poder elevar ni se le va a poder bajar. Va a tener como un control. Hablábamos también del adulto resiliente, Navy. Sí. ¿A qué se refiere este asunto del adulto resiliente? Pues un adulto resiliente es aquel que toma las cosas con paciencia, que si le pasó algo no va a reaccionar bruscamente. Pero eso de un adulto resiliente depende mucho de una infancia. Si en una infancia un niño tuvo una buena comunicación, sus papás le dieron amor, armonía, el adulto puede ser un adulto resiliente. Aquí, profe, como siempre se lo dije, aquí siempre me pareció muy importante, me parece muy importante mencionar su actitud que tuvo al momento del que pasó en la misma tutoría. Cuando le dije yo, profe, le dije, la culebra. Y usted en vez de reaccionar de reaccionar mal o asustarse, usted tomó las cosas con calma. Y hasta se puso a grabar la culebra. Si usted no hubiera tenido una buena infancia, a lo mejor usted aquí hubiera reaccionado mal, hubiera querido matar a la culebra y si acaso, a lo contrario no lo hizo. Entonces a mí me pareció un muy buen ejemplo que usted sí fue un niño que tuvo una muy buena infancia. Y a lo largo del tema pues estuvimos conversando de muchas cosas que usted sí está en lo que es un adulto resiliente. O sea, tú puedes ahora hacer esas deducciones o esas interpretaciones por lo que tú aprendiste. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, o sea, con esto que aprendiste y por muchas cosas que nosotros platicábamos en el proceso, seguramente recuerdas que decíamos, ¿cómo se ha intentado remediar algunas cosas de decir, vamos a tomar una medida drástica para resolver esto? Y luego reflexionábamos y a partir de algo que maneja el texto, donde dice que se hablaba del bullying en la secundaria. Ajá. Y luego decía, no es nada más pensarlo en la secundaria, sino pensarlo, ¿cuándo es importante atender eso? Desde raíz. ¿Y qué significa atender esto desde raíz? Por ejemplo, uno como padre, ahí lo mencionaba claro, uno como padre debe acercarse a sus hijos, estar desde que el niño, incluso desde que están en la panza, estar cerca de ellos, transmitirle energía positiva, porque si un niño en el hogar convive como con mucha violencia, es lo que el niño va a tender a reflejar en su vida en un futuro, pues. Y si el niño le transmitimos mucho amor, es lo que el niño más va a desenvolver. O sea, el niño se queda con lo que más se vive. ¿Y en qué momento el niño se queda con lo que lo va a marcar toda su vida? De la primera etapa de la primera infancia, que la primera infancia es desde el neonato a los 3 años. O sea, entonces de los 0 a los 3 años es lo clave. Sí. Y también cuando hablábamos del adulto resiliente, que tú ya manifiestas que un adulto resiliente pues es una persona que se maneja con estabilidad emocional, que supera con mayor facilidad los retos que se le presentan, pero esas personas, aunque si tienen esa estabilidad, significa que nunca van a poder ser dañados permanentemente o sí pueden tener un daño permanente. Pues de hecho es lo que marca un adulto resiliente. Es lo que lo define a uno o al adulto como un adulto resiliente. Porque, o sea, ¿cómo vamos a saber si somos un adulto resiliente si no tomamos las cosas, si no damos una reacción a las cosas? O sea, si el señor, por ejemplo, se marca ahí que es un adulto resiliente es cuando le está sucediendo aquella cosa y él algo en su vida, por ejemplo, que el señor se haya cortado un dedo. Si él toma las cosas con calma, ahí lo está definiendo como un adulto resiliente. Ajá.
tuvimos un parrafito ahí muy interesante, donde dice literalmente, dice, se requiere de una gran cantidad de estrés sobre un periodo prolongado para producir daño permanente en un adulto resiliente. ¿Esto qué significa? Esto representó un reto, Neidy. Sí. ¿Y qué significa esto? O sea, ¿qué es lo que nos dice ese fragmento? En el párrafo dice, se requiere una gran cantidad de estrés sobre un periodo prolongado. Allí yo tuve una pequeña dificultad, o más bien dicho, pues la gran dificultad, porque esa pequeña palabra, pues esa era lo que transmitía el mensaje que me quería dar. Que, por ejemplo, pues si un adulto recibe... se requiere una gran cantidad de estrés sobre un periodo prolongado para producir daño permanente en un adulto resiliente, quiere decir que un buen tiempo. Ajá. Por un buen tiempo el adulto necesita eso. O sea, un adulto, ¿qué es lo que necesita? Una gran cantidad el adulto requiere una gran cantidad de estrés. ¿Para qué? Para definirse como un adulto resiliente. Okay, entonces, o sea, a ver, un adulto resiliente, para hacerlo así como una diferencia entre lo que es el adulto resiliente y lo que debe pasar, tal vez de lo que diga el texto por allí, que de hecho tenemos también una evidencia de este proceso del día de ayer, ¿no? Pero un adulto resiliente, tú dímelo de nuevo, ¿qué le caracteriza a un adulto resiliente? Al adulto resiliente le caracteriza que tome las cosas con paciencia. Ajá. Que no actúe de manera brusca. Ok, y una persona que le caracteriza eso, ¿es garantía que nunca va a recibir un daño, algo que le dañe permanentemente? Como se lo mencionaba ahorita, es lo que lo caracteriza a un adulto resiliente. Es lo que le caracteriza. Sí. Entonces digamos, ya está como blindado, o sea, no hay forma de que sea dañado. Sí, sí hay forma. ¿Cuál es la forma en que sea dañado? Pues la forma es que sea por un periodo prolongado, por un buen tiempo. ¿Que viva qué? Que viva mucho estrés. Exacto. Ajá. Y eso quise yo resaltarlo ahorita porque tú ya lo manifestaste. O sea, como que fue un fragmento de esos 5 rengloncitos que nos representó un buen tiempo para lograr la comprensión. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿tú cómo te sentiste en ese proceso? Particularmente en ese proceso de ese parrafito. Pues en este proceso yo nunca quise cambiar de actitud de mi respuesta, porque usted me preguntaba, ¿eso lo define como un adulto resiliente? Y yo le decía, no, y yo estaba en mi no, y le dije, es que no le voy a contestar que sí hasta que no entienda lo contrario. Y ya usted me ayudó a llegar a lo que el mensaje me quería transmitir y logré. Pero no me quise mover de mi respuesta hasta no entender lo contrario. Ajá. ¿Y qué crees tú que te ayudó a comprender? Pues que leímos, usted me ayudó a lo que fue enunciado por enunciado. Ajá. Fue lo que me ayudó y más que nada lo que era un periodo prolongado. Y yo he de decir ahorita que a mí me llamó mucho la atención cuando tú ya comprendiste, o sea, que ya te volviste una experta ahí en ese apartado, luego tú decías, es que aquí lo dice de manera muy clara. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Bueno, platícame un poquito también, Neidy, porque tú mostraste mucho interés. De hecho, todavía no era la oferta de los temas. Yo medio platiqué un poquito y todavía no era oferta de los temas. Y desde un día antes tú dijiste, yo quiero ese tema. ¿Qué te movió? A mí me movió el título. ¿Por qué importa el amor? Pero sentí más ese interés del tema porque como familia, como madre de familia, como académica o más bien dicho ECA,
estamos teniendo mucho contacto con los niños. Entonces yo sentí que era importante reforzar lo que es por qué importa el amor. Ayer se lo comentaba, yo pensaba que cuando estuviéramos trabajando en la unidad íbamos a hablar nada más del amor, o sea, así en el amor, pues, de por qué importa el amor o por, ya ve que por qué se autoquiere uno, todo eso. Y pues realmente aquí no dice nos queremos o nos debemos de querer, no, aquí nos dice la importancia, por qué importa el amor, que eso lo valoramos en lo que es lo adulto. Porque si un niño tiene una buena infancia, el niño no va a tener todos estos problemas que causa en una mala crianza o una mala infancia. Entonces aquí nos damos cuenta por qué importa el amor en la infancia. Y pues ahí sería muy clara, como le dije, yo le comenté. Usted ahí rapidito, ahí dijo, qué buena pregunta. ¿Qué sería de las personas adultas en el mundo si aseguramos una calidad en la primera infancia? Por lo que tú leíste, hay un apartado donde dice que la Unión Europea le ha dado importancia a la primera infancia. Uh-huh. Porque consideran que vale mucho la pena invertir en esa etapa de la vida para prevenir cosas que tú ya lo decías hace un rato. Ajá. ¿Y tú qué opinión tienes? ¿Coincides con que sí vale la pena? Sí. ¿Y por qué? Pues como lo considerábamos, lo platicábamos, es de gran importancia porque allí estaría asegurando lo que es el futuro de los niños, de lo que es de la primera infancia, estaría asegurando lo que es en la vida adulta. Se podrían evitar todo este tipo de personas y podríamos generar una buena infancia y un buen desarrollo durante el futuro de los bebés. Tú, a partir de lo que aprendiste en este tema y de esa sensibilidad que te despierta, porque yo sí te noté en varios momentos así como que te llegaba y decías, híjole, ¿cómo podemos hacer cosas para prevenir desde atacar de raíz, decías, ¿no? Sí. Para prevenir lo que va a hacer de esas personas en el futuro? A partir de lo que tú aprendiste, ¿crees que hay algo que te pueda ser útil a ti en tu persona, en tu familia, o algo que pudieras hacer en beneficio de la comunidad? Claro que sí. En primer lugar, yo creo que a lo mejor sí lo hacemos, sí le tomamos importancia, pero no estamos ahí como tener exclusivamente, por ejemplo, en lo que es de la primera, desde que el niño nace hasta los 3 años, es donde se le tiene que tener más importancia. No quiere decir que a las demás no, pero ahí es donde el niño va a crear una estabilidad emocional bien. O sea, no va a tender a desarrollar enfermedades. Ahí es donde el niño va a tener una estabilidad y va a tener un buen futuro como adulto. Entonces, claro que es conveniente ponerlo en práctica en la familia, como decía usted, desde raíz, desde el principio, y también como ECA, compartirlo con las maestras, invitar a padres de familia a promover por qué importa el amor. ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, si tuvieras la oportunidad de recomendar algo que tú supieras que se va a hacer, que dijeras lo que yo les diga, lo van a hacer y les voy a recomendar esto porque es lo más importante para que en su vida adulta, quienes ahorita son niños, sean adultos de bien, sean personas de bien? ¿Qué les recomendarías tú a las personas? Pues a las personas adultas yo les recomiendo que nos enfoquemos más en por qué importa el amor, que nos enfoquemos mucho en lo que es la primera infancia, en tener más cuidado, como bien lo mencionaba ahí, los padres deben de acercarse más a los niños en el momento que es la primera etapa. Por ejemplo, para desarrollar, por ejemplo, el cerebro reptiliano básico. El niño, en los primeros, en esta etapa, lo que es el niño en el cerebro reptiliano básico,
ahí es lo que el niño empieza a mostrar a sus primeros años de vida, o más bien dicho, en sus primeros meses. El niño se empieza a expresar, pero ¿qué hace? El niño no, si tiene hambre no le va a pedir comida, el niño va a llorar. Si el niño está sucio, el niño va a llorar. Si le duele algo, el niño va a llorar. Esas son las reacciones que va a tener. Y es válido, o sea, eso ahí tenemos que tener mucha importancia. Y en lo que es el desarrollo masivo, ahí es donde el niño ya se le empieza a desarrollar, a tener un poco más de conocimiento en lo que es en ese desarrollo. Y en lo que es en lo social, es lo que el niño, como se lo comentaba a lo largo de la tutoría, el niño no va a aprender con indicaciones, no. El niño va a aprender de acuerdo a lo que él mira, a lo que él observa. Si él observa que usted platica o dice esa palabra, él va a tratar de emitir. Como se lo mencioné todo el tiempo, los niños siempre son una esponjita. Tienden a absorber todo aquello, y en este caso los conocimientos. Por ejemplo, aquí en lo que es social, yo le comentaba que sí tiene mucha lógica, pero no lo vemos de esa manera. Cuando yo tuve mi primer hija, siempre le inculcaba que me dijera mamá, y ella nunca me decía mamá, ella le decía a mi mamá, le decía mamá. Y ya en la siguiente, pues ya no, la segunda hija, ella ya aprendía de lo que mi hija, de lo que miraba de su hermana. Y aquí abarca eso, el niño aprende de las experiencias vividas en las familias. Dice una frase que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Entonces, justo como tú lo dices, los niños no van a hacer lo que les digamos, sino lo que nosotros les ejemplificamos. Así es. Dice también el texto que el niño puede hacer muchas o pocas conexiones en el cerebro. ¿De qué depende que eso suceda? Para que sucedan más o menos conexiones en el cerebro. Pues eso depende del ambiente que creemos nosotros. Ajá. O sea, si nosotros les transmitimos amor, de ahí va a depender que el niño tenga un buen desarrollo. Si nosotros transmitimos violencia, pues ahí va a tener muchas dificultades en que el niño pueda tender a comunicarse con nosotros. Lo vamos como comprimir. El niño no se va a desenvolver, va a crear más agresividad. Y de hecho dice que si hay poco estímulo, el cerebro no se desarrolla bien. Ajá. Y dice, el cerebro se queda pequeño, dice, el cerebro se queda pequeño de manera literal. Literal. ¿Y qué significa lo literal? Pues que es una afirmación, es algo real. Que es algo real. Es algo real. Bueno, tuvimos ahí una dificultad. Pero pues gracias a usted buscó estrategias, herramientas. A mí me gustó mucho ese momento, porque si usted hubiera sido otro, me hubiera mandado directamente a investigar qué es literal. Y en el momento ese de que usted me miró esa dificultad a mí, que me explicó de miles maneras, hubo un diálogo ahí que me gustó, que en ese momento como que hubo como algo que nos sonrimos, pues me sacó, como que estaba bloqueada, más bien dicho. Entonces se sonrió y dijo, no, vente, vamos a distraernos un poco, y ya. Bueno, ya fue donde se creó un diálogo entre los compañeros un poco más abierto. Bueno, voy a aprovechar para compartir, porque de todo se vale un poco, ¿no? Cuando yo te quería llevar a comprender el concepto de literal, te dije, oye, pero entonces, a ver, si yo te digo que eso que te estoy planteando en el enunciado realmente no fue así, entonces, ¿qué dirías? Pues que es un mentiroso. Y a mí fue, y yo dije, sí, la regué, pero pues,
Ahí usted estuvo una actitud y me dijo, y se quedó callado. No, pues sí es cierto. Entonces me dijo, no es la explicación adecuada que te deba de dar. Y entonces ya buscó otras explicaciones que me llevaran a lo que era literal. Pero hablamos de metáfora y hablamos de un sinfín de cosas Sí. que hasta se involucraron otros compañeros, ¿no? Sí. Bueno, ahora ya después de todo lo que platicamos, de todo lo que analizaste, y a partir de esta pregunta, o sea, la pregunta que concluimos y que construimos finalmente los dos, ¿qué respuesta le darías tú a esta pregunta que tú misma estás planteando aquí con mucho sentido para ti? ¿Qué sería de las personas adultas en el mundo si aseguramos calidad en la primera infancia, calidad de atención en la primera infancia? Pues como se lo venía comentando, vamos a evitar muchas enfermedades saludables que se puedan volver enfermedades para ya vivirlas con ella toda la vida. Por ejemplo, vamos a evitar lo que es obesidad, lo que es cardiovascular, dificultad de pensamiento matemático, trastornos de lenguaje y estrés. Entonces, y lo que es más importante, lo que es esto, criminalidad. Que un niño, imagínense un niño que desarrolla lo que es criminalidad, no va a ser un adulto resiliente. Entonces, para mí tiene mucho sentido porque me pongo a pensar, hay muchas personas que así viven, que actúan a la ligera drásticamente. Entonces yo le tomo mucha importancia y quisiera transmitir ese mensaje de que cambiemos como adultos para trabajar con los niños o trabajar incluso uno mismo, a pensar en esos momentos. Entonces, si trabajamos como adultos para trabajar en lo que es la primera infancia, vamos a evitar todos estos problemas de salud. Y tiene mucha importancia y a mí esa pregunta me llamó mucho la atención porque usted en el momento de todo lo que se estaba trabajando, usted se la planteó y se quedó pensativo en ese momento. Y de ahí decidí tomarle mucha importancia a esa pregunta. Y ahora, bueno, no sé si en relación al contenido tú quisieras comentar algo más, Neidy. En relación a lo que es el contenido, o sea, lo que aprendiste, porque ahorita voy a pasar yo a un aspecto un poco ya diferente. Pues yo la verdad sí aprendí mucho de este tema. Me gustó porque desperté en mí esas habilidades que quizás las tenía, pero no sabía cómo desarrollarlas. No sabía, yo sé que que los niños tienen importancia, pero no sabía dónde es donde se le tiene que llamar más, se le tiene que tener mucho más importancia. Y yo me quedo con eso. Y me quedo con muchos más aprendizajes sin duda alguna. Pero para mí lo que más importa, como lo decía ahí, profe, no sé si recuerde, que se dice que es mucho más importante o que tiene un valor más invertirle a lo que es a la infancia. Definitivamente y totalmente de acuerdo. Ahí lo mencionaba y sí, tiene mucha realidad, mucha lógica. Muy bien, ahora lo que me interesa preguntarte, Neidy, que es un aspecto ya un poco diferente al contenido. En relación a la experiencia de relación tutora, algo que a ti te gustaría destacar de qué viviste, cómo lo viviste, qué de lo que tu tutor hizo ayudó o algo nuevo que hayas identificado. Cualquier aspecto que tú desees compartir en ese sentido, ¿qué dirías? No, pues es que si me pongo a platicar se me hace que no voy a terminar. Pero bueno, voy a destacar para mí lo que es más importante. Yo se lo comento, cuando elegí la unidad, lo elegí porque sentí que usted tenía un poco, o más bien dicho, tenía el conocimiento ideal para transmitir la unidad. Y me llamó mucho la atención en la manera en que usted
desde el principio me brindó esa confianza para estar en una relación de tutor y estudiante. Pero lo que a mí más raro se me hizo, que no en sí no me presentó una unidad. No estábamos trabajando con un orden. No estábamos trabajando sigue este desafío, sigue esto. Incluso nunca me estresé por pensar en que iba a ser un producto, porque se me empezó a ir el tiempo en el diálogo. Fue una experiencia muy bonita para mí. Y sentí en usted, a mí me agradó que cuando yo escuchaba, cuando usted me preguntaba algo a mí y qué era lo que usted quería escuchar, usted como que le daba gusto y me lo dijo. No me río porque quiera burlarme, me río de satisfacción. Y creo que como tutor es algo muy relevante que uno debe de tener y poner en práctica. Porque te dan esos ánimos de seguir aprendiendo más. Si no sabes algo, aprender más. Entonces ahí hubo eso de que, por ejemplo, ahí si yo lo hubiera querido dejar satisfactoriamente a usted, yo le hubiera dicho sí en su pregunta de usted. Yo le hubiera dicho rápidamente sí, pero yo no quise. Yo quise aprender lo que era, lo que a mí se me dificultaba. Entonces es una experiencia muy bonita, la verdad. ¿Sentiste también esa confianza para decir, no lo comprendo y quiero entenderlo? Pero esa confianza no es nada más así, es porque yo lo sentía que como tutor usted buscaba las estrategias. Entonces, si usted buscaba otras estrategias para yo comprender, iba a ser mejor que usted me lo dijera directamente. Ahora, hay algo también que a mí me llamó mucho la atención, el hecho de que escribiste mucho. Sí. Muestra por favor lo que escribiste, Neidy. Y también decías, o sea, ¿qué es lo que decías tú aquí? A ver, ¿cómo les decías a los compañeros que te preguntaban? Me preguntaban, ¿te falta mucho? No, les digo, miren, nada más vamos aquí y todo lo que he escribido. Todo lo que escribí muchísimo. Y de hecho usted también me pregunta, no, le digo, oiga, yo le digo, ya escribí más de lo que había ya tengo más hojas en la libreta que lo que usted me mostró en el material, le digo. Y eso, pero eso que tú escribiste, ¿sentiste presión para escribirlo o cómo fue tu proceso? No sentí ninguna presión. De hecho, siempre hubo la libertad. Y yo creo que aquí sí estamos desmontando la dramática de la educación. Aquí se vio porque no estamos siguiendo pasos y no se ocupa realmente. Si el objetivo te lleva a donde mismo, al aprendizaje, a la educación, no se ocupa seguir un paso. Muy bien, pues no sé si en relación a esa experiencia hay algún otro aspecto que tú quisieras comentar de esta experiencia en estudio y tutoría, Neidy. Pues sí, a mí me gustaría comentar y ojalá que se aplicara, de que al momento de aplicar un tema tengamos ese entusiasmo, que mostremos esa chispa que se debe, esa iluminación que se debe demostrar, tenerle, como le dijera, también el amor a lo que se está trabajando. ¿Cómo sentiste los tiempos tú, o sea, en relación, porque sí le dedicamos, como cuánto tiempo le dedicamos? Pues le dedicamos, pues estuvimos trabajando en lo que es en una jornada de trabajo 2 días. 2 días, jornadas completas. Sí. ¿Y cómo sentiste los tiempos en esas jornadas? No, pues no lo sentí. Hubo ocasiones en que ya es tarde y sentíamos sentía la necesidad de seguir. No sentí, lo que a mí también me gustó de esta tutoría fue que yo sentí, y lo voy a decir así, yo en un momento sentí como que me estaba bloqueando. Entonces yo sentí en usted que se dio cuenta que no estaba como yo debería estar concentrada en el tema. Entonces ven, vamos a caminar. Y ahí continuamos con la tutoría y fue algo que a mí me gustó y la verdad sí me sirvió. Y aquí
lo que yo quiero transmitir, que no necesariamente es estar en una mesa, también se puede de diferentes maneras, no necesariamente estar en un aula, también se puede afuera, si llegamos a donde mismo, a donde queremos, no importa en dónde o cómo. Pues la prueba está aquí, con esto que acabas de demostrar tú, porque a mi criterio hay evidencia de una excelente comprensión del tema, y de la mano con esto preguntarte, Neidy, ¿te sientes tú preparada para tutorar este tema a otra persona? Sí. Sí me siento preparada porque de alguna manera sé que yo llevo conocimientos y no me quedaría la duda de que a lo mejor también pueda aprender de mi estudiante. No me quedaría esa duda. Sé que se podría enriquecer un poco más lo que es el tema ¿por qué importa el amor? Muy bien. Pues yo con eso, en lo que es ya nuestra demostración, porque tenemos público y pues ahora vamos a aprovechar un espacio para ponernos a prueba con ellos, tanto tú como yo, Ajá. y a ver qué nos pueden ellos comentar, preguntar en relación a esto que acaban de apreciar contigo y conmigo, que nos esmeramos por allí en nuestro proceso, ¿no? Con plena apertura para cualquier comentario, cuestionamiento, pregunta. A ver acá, Maribel, adelante. Yo siento más que nada que el título nos pone a reflexionar por qué importa el amor. Desde las que somos madres de niños pequeños, quizá y sí nos hacemos esa pregunta de por qué importa el amor. En ocasiones quizá nosotros transmitimos amor a los niños, pero no sabemos realmente lo que significa la palabra esa. Por ejemplo, a mí me quedó claro el comentario que hizo la compañera de que si tienes una infancia con amor, con comprensión, que va de la mano de muchas cosas, llegas a ser un adulto resiliente. O sea, eso fue lo que más resaltó y me dejó reflexionando. Y excelente trabajo, compañera. Gracias. Muchas gracias, Maribel. ¿Alguien más que desee comentar? ¿Alguna pregunta, comentario, cuestionamiento? ¿Cómo te sentiste, Neidy, durante estos 2 días que estuvieron trabajando? Pues yo me sentí muy a gusto, como se lo comentaba al profe, sentí esa libertad para expresar lo que yo comprendía, para decir lo que no sabía al mismo tiempo, porque fue permitido, como me dijo él, las fallas también son válidas, porque también de las fallas se aprenden. Entonces siento que fue de gran importancia ese diálogo que hubo entre los dos. Para mí, yo me sentí muy bien, la verdad. Y tener resultados, pues para mí es mucho más que satisfactorio. ¿Qué recomendaciones nos darías? Como lo dijo el profe y a mí se me quedó muy grabado. Imagínate, me dijo, y empezó a sacar cuentas. Fíjate, me dijo, yo ya esta unidad, me dijo, la tengo tutorada, me dijo, a 7 personas. Me dijo. Y esas 7 personas se las van a tutorar a otras 7 personas. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Me dijo, ¿te imaginas? Me dijo. Y es verdad, lo que yo recomiendo es poner en práctica esta unidad, o más bien dicho, este tema, porque no precisamente con una unidad se puede trabajar con este tema. Yo recomiendo poner en práctica todos los conocimientos. Mis mejores reconocimientos para los dos. Gracias. Un excelente trabajo. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿De qué depende ser un adulto resiliente? De tener una buena infancia. Y Y sobre todo en la primera etapa de infancia, que la infancia sabemos es del nacimiento a los 8 años, pero lo más importante es de los 0 a los 3 años.
¿Y qué es lo que caracteriza a un adulto resiliente? Que tenga estrés, que tenga acontecimientos, pero que él reaccione de una manera tranquila. Eso lo caracteriza. No quiere decir que no le vaya a pasar nada, no, sino que él sepa controlar sus emociones. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, pues no sé si haya algún otro comentario, pregunta, intervención. Adelante. Si un adulto resiliente tiene un problema muy grave y dura mucho tiempo con ese problema, ¿puede dejar de ser un adulto resiliente? Si es un adulto resiliente, no puede dejar de serlo. Aunque dure ¿Por qué? mucho tiempo con el problema y él se concentra en el problema. Pero él va a saber actuar ante ese problema. Ese fíjate que ahorita que lo preguntas de nuevo, o sea, a mí me llama mucho la atención que cuando profundizamos con las preguntas, llegas a la conclusión con claridad. Sí. A ver, vamos a regresar, qué bueno que lo preguntas, y vamos a regresar al texto. En el texto, o sea, en el texto dice, a ver, un adulto resiliente, que tú ya tienes plena claridad de qué es lo que le caracteriza al adulto resiliente. Pero yo lo que te preguntaba, ya no puede recibir daño permanente. Sí, sí puede. Sí, Es lo que sí puede. ¿Y de qué depende? O sea, ¿qué le tiene que pasar para que tenga un daño permanente? Pues tener mucho estrés, tener una mala infancia, una mala nutrición. Ajá, vivir una experiencia, Sí. bueno, quienes tienen una mala nutrición y malas experiencias y experiencias negativas en la infancia, pues prácticamente es un hecho, como tú ya lo manifestaste en tu demostración, que no les va a caracterizar una estabilidad emocional y van a reaccionar pues de una manera inadecuada ante los retos. Pero aunque eres una persona, aunque tú seas una persona estable, si vives como lo dice el texto por ahí, no sé si ya lo ubicaste. ¿De qué depende? O sea, ¿cuándo una persona resiliente puede ser dañada permanentemente? ¿Dónde está? ¿Cuándo le puede pasar eso? Pues en cualquier ocasión de su vida, pero si él reacciona de una manera que tome las cosas con calma, ahí lo va a definir como un adulto resiliente. Aquí está otra vez, ¿no? Aquí está. Se requiere de una gran cantidad De estrés. ¿Qué pasa cuando un adulto, aunque seas un adulto resiliente, si tienes una gran cantidad de estrés, Por un buen tiempo, qué le pasa a esa persona? pues va a ser un adulto resiliente. Bueno, a ver, entonces va a ser un adulto resiliente si tiene mucho estrés, Sí, ¿sí? Bueno, tenemos la evidencia ahorita, tenemos la evidencia pues en la grabación, cómo ha significado un reto, cómo lo respondiste y cómo ahorita de nuevo representa de nuevo un reto. Pero vamos a resolverlo y vamos a resolverlo públicamente, ¿no? O sea, públicamente. Yo voy a hacer de nuevo el planteamiento. Una persona, como lo decíamos el día de ayer, una persona por allí tenemos una nota en tu registro sobre este aspecto. Aquí lo tenemos. Dice, se requiere una gran cantidad de estrés, que de hecho así lo dijiste, ¿no? En un primer momento. Sí. Se requiere una gran cantidad de estrés para ser un adulto resiliente. Un adulto resiliente, ¿qué le caracteriza? Ya se dijo muchas veces, pero para concretar y aterrizar ahorita, Neidy. pues se necesita mucho estrés. O sea, no, primero, ¿qué es un adulto resiliente? Ok. Es una persona que toma que toma las cosas con calma, Ajá. que no reacciona a la ligera. Ok. Que no reacciona a la ligera. Ajá. Entonces, lo que tú dices es que para ser una persona calmada y una persona
estable emocionalmente, debe tener mucho estrés. O sea, ¿es bueno tener estrés para ser una persona equilibrada? Para ser una persona resiliente. Para ser una persona equilibrada. Porque una persona equilibrada significa que es resiliente o no. Sí. Entonces, para ser una persona equilibrada, estable emocionalmente, es bueno el estrés. Es que no todo el tiempo tiene que ser la misma rutina. Sí debe de haber ese momento de estrés. Dice, se requiere de una gran cantidad de estrés sobre un periodo prolongado para producir daño permanente en un adulto. Resiliente. Ajá. O sea, entonces la pregunta que nos hace ahorita es que si un adulto resiliente puede ser dañado o no. Sí, sí puede. ¿Y de qué depende que Del pueda? estrés. De la cantidad de estrés. De la cantidad O sea, de estrés. ahí está, pero, o sea, no sé, como que algo todavía hay por allí. Así como lo contestaste ahorita, es plenamente correcto. Y lo has contestado varias veces de manera correcta, pero identifico como que hay algo, no sé si tenga que ver con el planteamiento de la pregunta, Sí, pero algo hay allí, o sea, algo sucede allí. Yo ahorita no lo identifico, pero lo padre de esto es que lo tenemos grabado, yo lo voy a volver a ver y voy a tratar de identificar qué es lo que sucede allí, porque lo has contestado correctamente varias veces. Lo que pasa es que a lo mejor por la presión, no sé, al momento de hacerme la pregunta no entendí lo que me quería preguntar. Posiblemente, pero valdrá la pena reflexionarlo y analizarlo. Ajá. Y ese precisamente, como ya lo dijimos anteriormente, fueron los 5 renglones que mayor reto nos significaron. Y eso es sano y es normal en nuestro proceso. Sí. Y ahí es donde se brinda esa confianza. Ahí es donde siento yo como que no te reprochan, como que no se siente uno reprochado por no saber lo que el tutor quiere que uno sepa. Y es bueno, como dice usted, porque nos está dando la libertad de seguir otra vez, como dijo usted, aquí no importa el tiempo. A lo mejor, dijo, no vamos a terminar no te preocupes por la lectura, a lo mejor no la vamos a terminar. Y se me fue el tiempo y cuando ya la íbamos a terminar, sé que a lo mejor hay más cosas porque este tema se puede extender. Entonces es lo importante que debe de haber entre tutor y estudiante. Muy bien, pues yo te felicito, Neidy, te felicito por ese entusiasmo, ese interés y esa sensibilidad que estoy seguro que desarrollaste a partir de este contenido, y sé que tendrás éxito al momento en que lo tutores. Y sí mencionar que tú, por ejemplo, en esta demostración manejaste mucho de lo que aprendiste. Pero aunque todas las personas que nos escuchan, todo esto que escucharon, yo les aseguro que su experiencia, si ustedes estudian este tema, su experiencia va a ser muy diferente y con cosas también diferentes. Así es que no por el hecho de que hayamos escuchado todo lo que escuchamos, ahorita nos vayamos a sentir con dominio del tema. Lo importante es vivir el proceso, porque como tú misma lo decías en relación a los niños, no es lo que les decimos verbalmente, sino lo que experimentamos. Así es. Lo que hacemos. Pues eso es, de esta manera es como cerramos esta demostración. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso.